Y seguimos develando el secreto de la serpiente emplumada. Escrito por Armando Torres. Tula, Hidalgo, México. Año 2010. Gracias, caminante, por seguir la senda del Nahual. Seguimos explorando la parte número 2. Curanderos. Uno es lo que come. Una vez acompañé a doña Silvia al mercado del pueblo, donde unos amigos tenían un puesto para la comercialización de hierbas medicinales. Sucedió que mientras ella platicaba con algunas personas, aproveché para comprar un refresco y galletas. Me disponía a comerlos cuando ella se dio cuenta. De inmediato vino en mi dirección y me dijo, en tono enojado: «Solito te partes la madre, cabrón». La miré sorprendido sin entender la razón de su enojo. Noté que la gente de alrededor se reía de mí. Apuntando a mi alimento, prosiguió: «Solito te envenenas. Aún estás en la etapa de recuperación. A ti te están prohibidas esas chingaderas». Me instó a tirar todo a la basura. Un instante después fuimos caminando del mercado a la plaza frente a la iglesia. Todavía me sentía atónito por el regaño, pero ella, hablando con un tono bondadoso, me introdujo en lo que llamó una manera sana de alimentarse. «Los curanderos comen de todo», me dijo, respondiendo a una pregunta, «pero evitan todo lo posible los alimentos industrializados. ¿Cuánta energía puede haber en un alimento procesado por máquinas y que nunca fue tocado por unas manos humanas? Hoy en día la gente se guía por lo que ve en la tele. Se alimentan de despojos. Por eso están siempre enfermos. Si después de anunciar un alimento tienen que decirte que comas frutas y verduras, es porque ese tipo de comida hace daño. Son del mismo tipo que aquellos que por ley tienen que decir que causan cáncer o que contiene tal o cual droga. Para nosotros los alimentos tienen que ser frescos, recién cortados, ya sea carne o pollo del día o frutas recién recogidas, no esas porquerías congeladas y cadáveres de animales muertos desde hace quién sabe cuánto tiempo». Se dibujó en su rostro una sonrisa extraña que me hizo estremecer. Con ojos brillantes y bajando la voz, añadió: «De ser posible, los brujos beben la sangre de los animales que sacrifican. Aprovechan al máximo el regalo de la vida que se extingue». Sentí un ligero espasmo en la boca del estómago. En mi mente ya me veía teniendo que beber la sangre de animales, pero su voz severa me trajo de regreso. «Además, no hay que rellenarse la panza como un hijo de puta desesperado que solo vive para comer. Hay pendejos que transfieren todas sus frustraciones, miedos y demás estados emocionales a la comida. Se quedan fijos en el alimento y aun cuando no tengan hambre, siguen tragando y tragando como marranos que no tienen otra cosa que hacer. También hay que darle de tiempo en tiempo un descanso a las tripas. De vez en cuando hay que pasar unos días sin ingerir alimento alguno, a pura agua. Ahora, para una limpieza más profunda de la panza, ocasionalmente hay que hacer un trabajo con vómitos y lavados intestinales. Después de una limpia de esas, uno debe cuidarse, empezar a comer no por el sabor, ni siquiera por hambre, sino para alimentarse de la energía de las cosas que uno se come. Me señaló
imperceptiblemente, a un grupo de personas que se arremolinaban frente a un puesto de carnitas. ¿Ya viste la cantidad de gordura que la gente le echa a la comida? Tuve que concordar, con cierto remordimiento, que en efecto, la costumbre era comer lo que fuera. Me señaló imperceptiblemente a un tipo y dijo: «Míralo, ese parece un cerdo que traga todo lo que se le lanza». Hablaba de un señor gordo que pasaba justo enfrente de nosotros, al otro lado del jardín. En la otra dirección iba pasando una señora también gorda, que la saludó. Llevaba un paquete de panes bajo el brazo. Caminaba con dificultad, moviendo su enorme trasero. Sacudiendo la cabeza de lado a lado, hizo un chasquido de desaprobación con su boca y dijo: «Mírala nada más. Después no sabe por qué está tan gorda. ¿Por qué tiene mala la presión arterial? La gente abusa de las harinas a punto de caer enfermas. Después vienen llorando para que los atendamos». Le pregunté: «¿Pero no son lo mismo las tortillas que comemos?». «No», respondió tajante. «Las tortillas están hechas con maíz molido en el momento por las manos de quien las prepara, así que conservan un nivel de energía muy bueno. Lo mismo se aplica a los demás alimentos que ingerimos. Todos son escogidos y seleccionados para proporcionar el máximo rendimiento y vigor». Me explicó que existen alimentos fríos, calientes y neutros, y que estos, a su vez, se dividen según el nivel de energía que proporcionan cada uno. Después de haberme explicado la diferencia entre un alimento y otro, para probar mi comprensión, me llevó a diversos puestos de comida del área y me instó a que clasificara los alimentos que servían según el esquema energético que me había explicado. Pude constatar que, con rara excepción, no había calidad alguna en los alimentos que comían las personas. Desde entonces, empecé a poner más atención a lo que ingiero, de tal suerte que mi cuerpo aprendió a pedir exactamente lo que necesita, cuando lo necesita y en la cantidad necesaria. Otra de las lecciones que aprendí con ellos tenía que ver con mantenerse siempre al día en los ejercicios. Cuando me sentí mejor, empecé a juntarme con ellos en los ejercicios matutinos. Realizar este tipo de actividad hace con que uno se sienta bien el resto del día. Ejercitarse mantiene a uno despabilado y saludable. Le da a uno la capacidad de tomar decisiones que requieren algún esfuerzo. Por eso es tan importante para la gente intelectual, que pasa todo el día sentada, que implementen una práctica diaria de entrenamiento, pues de lo contrario, este tipo de personas están condenadas a enfermedades y dolores reumáticos. El ritual de iniciación. El tiempo en la casa de la curandera transcurrió de forma casi inadvertida para mí. Entre las tareas diarias de curar mis heridas y las de purificación, recibí una gran cantidad de información sobre hierbas medicinales y técnicas de curación, las cuales en un principio creí ser destinadas únicamente a componerme, pero luego percibí que había algo más en juego. Por purificación, ella se refería a liberarse de la tremenda carga emocional que todos traemos, y que solo con actos deliberados como son las técnicas de recapitulación, limpieza y fortalecimiento corporal pueden ayudar a liberar a un individuo. El ambiente religioso, además de las historias que oíamos cada noche, ayudaban a crear en mí un mundo aparte casi de fantasía que poco a poco se iba apoderando de mi mente. Siempre tuve una imaginación súper desarrollada, de forma que en poco tiempo me encontraba compartiendo con ellos conceptos alienígenas que hasta hace poco me hubieran sido del todo inaceptables. Entender las costumbres y la mentalidad de los curanderos puede probar ser algo más complejo de lo que uno esperaría. Durante el día a día, la gente se identifica con ellos
por la claridad y religiosidad que despliegan, pero su cara oculta se hace notar en las noches, por los cuentos sórdidos, casi heréticos, donde juegan papeles personajes míticos de la tradición de los antiguos y de dioses de antaño. Sus fábulas están pobladas con narraciones de ángeles, demonios y bestias infernales que, según ellos, rondan los bosques y las montañas. Yo creía que era invulnerable a esas historietas de terror, hasta que me encontré actuando de forma aprensiva con respecto a ciertas cosas que no tenían ninguna razón de ser. Ellos habían logrado sembrar en mi corazón la semilla de la duda. En el mero principio que yo andaba por allá, mi forma retraída de ser llevaba a apartarme de los demás, lo que para ellos era una excusa ideal para lanzarme sustos y bromas pesadas de todo tipo. En la colección, uno de los más morbosos ocurrió cuando en una ocasión encontré tirados un par de guaraches viejos cerca de un montón de basura. Al parecer no tenían dueño. Me los agarré. Pensaba reacondicionarlos para poder usarlos, porque los zapatos que yo traía puestos no eran muy confortables. Los llevé al cuartito que me habían asignado a un lado de la casa. Los dejé en un rincón y me acosté a descansar. Pensaba trabajar en ello en otra ocasión. Estaba medio adormecido cuando escuché un ruido. Al principio creí que era mi sueño, pero se hizo más fuerte, y temiendo alguna rata u otro animal, me desperté justo a tiempo para recibir el mayor espanto de mi vida. En la semioscuridad, vi cómo los guaraches se movían por sí solos. Salieron caminando afuera del cuarto. Se me hizo la piel de gallina por todo el cuerpo. Creo que perdí el conocimiento del susto, porque lo siguiente que me acuerdo fue que doña Silvia me atendía con un trapo mojado y una palangana de agua. Le conté todo lo que había presenciado. Ella se rió diciendo en tono de broma que probablemente yo había visto algún fantasma, pero deseché esa explicación a favor de que había tenido una alucinación y que a causa de mi debilidad había desmayado. Sin embargo, luego pude constatar que los guaraches, de hecho, habían desaparecido. Otra historia digna de mención sucedió cuando durante una época de extraordinaria sequía, hasta el pozo del cual nos abastecíamos se había secado, lo cual nos obligaba a ir a buscar agua como a 3 kilómetros de distancia. En aquella ocasión, me acuerdo haber ponderado sobre la contradicción de poder viajar por el cosmos con el cuerpo de ensueño, y un momento después estábamos a merced de las leyes básicas de la vida diaria. Sucedió que en una ocasión, cuando yo venía cargando mis cubos de agua, el nahual me cerró el camino. Se me apareció en forma de una bestia repugnante, que parecía tener 2 orejas de cada lado, con un enorme par de cuernos, ojos como los de un toro bravo, un hocico lleno de dientes chuecos y puntiagudos. Hacía un gruñido tan fuerte y sobrehumano que tiré el agua y salí corriendo disparado de ahí. Corrí tanto que debí desmayarme, pues hasta el día de hoy no me acuerdo cómo llegué a la casa. Cuando recobré la conciencia, había 2 de los abuelos cuidándome. La coronación de la estrategia de ellos, sin embargo, fue que, una vez llegado el tiempo, cuando fui aceptado como ayudante, ellos me prepararon una ceremonia de iniciación, en la cual emplearon diversos elementos demoníacos, y aun cuando yo decía no tomarlos en serio, la verdad era que, por dentro, estaba temblando de miedo. Ese es un buen ejemplo de la forma magistral cómo ellos se aprovecharon de mi temor. Esto sucedió tiempo después de que me hubiera curado de mis heridas y aceptado mi rol entre ellos. Un día, doña Silvia anunció
que en la próxima luna llena habría una ceremonia de iniciación para mí. Acepté su invitación con entusiasmo, pues lo consideré como un verdadero honor. Ella me había advertido, sin embargo, que aquellos que participaban de estas ceremonias eran cambiados para siempre, que jamás volvían a ser los mismos. Me acuerdo de no haber hecho mucho caso a sus comentarios, puesto que yo estaba más preocupado con la ceremonia en sí. Me preocupaban los procedimientos, pero no me dieron ningún detalle o explicación de lo que iba a ocurrir. La noche en cuestión, salimos juntos de la casa. Caminamos en la oscuridad por un largo trecho hasta que llegamos a un sitio donde había un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata. Cuando nos acercamos, ella me indicó que debería sentarme en una roca que tenía la forma de una silla, que estaba en uno de los extremos, próximo al fuego. Noté entonces que densas nubes ocultaban la luz de la luna llena, que hasta hace poco nos había ayudado, iluminado nuestro camino hacia el sitio de la reunión, haciendo de esta forma que la escena pareciera aún más lúgubre. Cerca del lugar había una cascada que provocaba su peculiar estruendo al caer el agua. También podía identificar el canto de algunas aves nocturnas que servían de colofón a esa escena que parecía salida de alguna película de suspenso. A la luz del fuego, los participantes parecían un círculo de espectros, como que emergidos de otro tiempo. Pude ver que entre ellos se encontraban varios de los ayudantes de la curandera. También me sorprendió hallar ahí algunos enfermos y hasta vecinos que había visto en su casa. El grupo estaba compuesto tanto de jóvenes como de viejos. Éramos poco más de una docena de personas. Noté que me miraban con curiosidad. Me sentía apenado, un poco fuera de lugar. Detestaba estar en una posición que llamaba la atención. Era la primera vez que participaba en una ceremonia de este tipo, de manera que no sabía cómo proceder, y eso me llenaba de angustia y anticipación. Los participantes empezaron a entonar canciones en voz muy baja. No pude entender lo que decían, pero la melodía tenía un ritmo hipnótico que me hacía sentir una especie de añoranza por algo que no podía definir. Después de lo que me pareció una larga espera, en un profundo silencio, que fue roto por el peculiar sonido de los tambores y caracoles. De pronto el ritmo se hizo frenético, y como salido de la nada, saltó de la oscuridad un hombre ataviado con la piel de un lobo o coyote. Dio varias vueltas bailando en forma extraña, hizo cabriolas y luego se aproximó al fuego. Por sus maneras y forma de actuar, comprendí que se trataba de un brujo. Después de un momento, el hombre enmascarado se dirigió hacia mí, sin pronunciar ninguna palabra. Extendió su mano como para saludarme. Empecé a elevar mi mano derecha para responder al saludo, pero él me agarró del brazo izquierdo y con tremenda rapidez hizo una profunda cortada entre mis dedos, misma que sangraba con abundancia. Me llené de miedo y enojo. Hubiera huido de aquel lugar de locos de no ser por el profundo terror que me paralizaba. A estas alturas yo estaba algo insensible. Sentía que me oscurecía la visión. Pensé que me iba a desmayar, pero enseguida me recuperé. Luego el brujo vino hacia mí, con una extraña voz ronca y grave, que parecía de ultratumba. Me ordenó que me levantase y quitase toda la ropa. Agregó que debería mantener los ojos cerrados. En sus palabras había una gran fuerza y autoridad, de tal forma que hice lo que me ordenaba. Lo insólito de la situación me impidió sentirme avergonzado por estar ahí, parado, desnudo enfrente a toda aquella gente. En dado momento sentí que él exhalaba suavemente sobre mi piel. También sentí cómo me hacía una limpia con hierbas aromáticas, mientras rezaba
o murmuraba algo ininteligible. De igual forma me limpió con humo y con fuego. Percibí cómo pasaba una antorcha rozando mi dermis una y otra vez. Entonces, en dado momento, sentí como un líquido caliente y viscoso caía sobre mi cabeza, escurriendo por todo mi cuerpo. Era una sensación agradable de ser envuelto en un manto protector. Cuando al fin dijo que podía abrir los ojos, lo hice y sentí una sacudida en la boca del estómago. Yo estaba totalmente rojo, cubierto de sangre. En una roca estaba el cuerpo sin vida de un animal. Quise protestar, pero la solemnidad de la ocasión me lo impidió. Luego fui llevado a la cascada, donde fue hecho el bautizo del agua, y ahí me dieron el baño ritual. El agua estaba fría, pero mi cuerpo quemaba de calor, y la sentí muy agradable. Luego de limpiar la sangre que me pintaba de rojo, de secar y vestirme, regresé y tomé un lugar junto al fuego. Apenas me senté, los participantes empezaron a pasar unos canastos llenos de botones de peyote. Ya conocía el peyote de literatura, principalmente de los libros de Carlos, y aun cuando sentía mucha curiosidad al respecto, nunca se me había ocurrido experimentarlo. Tenía miedo y prejuicio, sin embargo también tenía curiosidad. Cuando me pasaron el canasto, estaba aún envuelto en mis cuitas. Lo tomé y lo puse frente a mí. Consideré la posibilidad de rechazarlo, pero al mismo tiempo quería la experiencia. Sin pensar mucho en mis temores y recelos, agarré el botón y empecé a masticarlo. Tenía un terrible sabor amargo y áspero que lo hacía difícil de tragar. El estómago era la parte más afectada. Parecía ser una unidad independiente que protestaba vehementemente. Cada quien tomó un botón y lo masticó en silencio. Durante un largo tiempo estuvimos reunidos, comiendo los botones conforme pasaban las horas. Algunos se levantaron para vomitar. Otros se dispersaron por las cercanías. Otros más solo permanecieron sentados con los ojos cerrados. Canturreaban en voz muy baja. Yo, por mi parte, sentí el poderoso efecto de la planta como un río de luz invadiendo mi ser. Dentro de la luz había un hombre, o una forma que se asemejaba a un hombre. Me hacía gestos con la mano para que me acercara. No tuve miedo. Sabía que era una visión provocada por la misma planta. Mi curiosidad era tanta que me aproximé. Lo que vi fue un ser raro de color verde que parecía hecho de malvavisco. Sus ojos eran impresionantes. Me hablaba al oído. La sensación que tuve fue que este ser extraño era un amigo en quien se podía confiar. Me dijo su nombre y me habló de mi vida y de cómo yo debía aprender a perdonar para ser libre. Me cantó una canción que hasta hoy la traigo conmigo. Vi cómo se apartaba aquel ser. Lo percibía como una luz verdosa que se perdía en medio de la vegetación hasta que desapareció por completo. Entonces, muy lentamente volví a tener conciencia de lo que pasaba a mi alrededor. En un dado momento, durante la madrugada, el brujo vino hasta mí. Se quitó la máscara. El estado de conciencia en que me encontraba ayudó a suavizar el susto. El brujo era el mismo fantasma que yo había visto en la cripta. En aquel momento me quedé más confuso que nunca. Tenía miedo, pero también sentía que lo conocía muy bien. Lo recordaba de mis sueños. El brujo se presentó. Dijo que se llamaba Melchor Ramos y que sabía que yo había sido aceptado por el jícuri y que me daba la bienvenida entre ellos. Luego pasó a darme instrucciones. Dijo que yo debería mirar al fuego hasta que el diablo se me presentara. Algunos de los participantes habían hecho una espiral con las brasas de la fogata.
Con cierto temor hice lo que me indicó. Sentía como si estuviera en un sueño. Mientras miraba a las brasas, o bien me quedé dormido, o perdí la conciencia porque lo siguiente que sentí fue que caía por un agujero negro. De súbito me encontré dentro de una monumental caverna que parecía tener kilómetros de altura. Había ahí enormes estalactitas y estalagmitas que parecían monumentos de figuras de otro mundo. De las paredes brotaba un brillo verdoso, fluorescente, fantasmal. El techo era bellísimo. Su bóveda se veía como si estuviera plagado de estrellas. Eran tantas y estaban tan altas que yo estaba seguro que todo aquello solo podría ser un sueño o una visión. Mientras miraba extasiado aquel lugar en la semioscuridad, parecía una visión extraterrenal. Pensé que me encontraba solo, pero lentamente noté que había otras personas ahí conmigo. De pronto, reconocí a doña Silvia y sus compañeros. Parecieron surgir de la nada. Era como si al focalizar en ellos se fueran materializando. Mientras yo miraba, una voz que me pareció ser la de don Melchor me dijo que estábamos compartiendo el soñar y que esa era la verdadera prueba de iniciación para mí. Logré fijar mi atención y vi cómo don Melchor me hablaba. Dijo que estaba encargado de guiarme en los misterios de los curanderos y que hoy, como regalo de bienvenida entre ellos, él iba a enseñarme un truco para entrar en el ensueño. Dijo que lo único que se necesita para entrar en el ensueño era quererlo profundamente. Mientras hablaba, movía los ojos de forma extraña, como para darme a entender algo que no se puede decir con palabras. Siguió diciendo que la técnica era la concentración y el silencio mental, y que para ayudarme, él iba a darme un regalo de poder. Extendió la mano en el aire como hacen los magos del teatro. Agarró de la nada una bella pluma blanca que reflejaba la luz verdosa del lugar. Tú estás ensoñando ahora, porque la energía del jicuri te ha ayudado a llegar hasta aquí. Esta primera vez. Pero para acompañarnos en otras ocasiones, tendrás que alcanzarnos por tus propios medios. Esa pluma te ayudará, dijo, mientras me entregaba la pluma brillante. Mi éxtasis no conocía el límite en aquella noche memorable. Lo que había creído que era un grupo común de brujos curanderos, sin gran refinamiento, era en verdad un grupo de maestros del ensueño. Muchas cosas aprendí en aquella ocasión. Cada uno de ellos a su vez me habló, me dieron consejos, me enseñaron maniobras para entrar y salir de aquel otro mundo. Aún hoy no me acuerdo de la transición. Cuando desperté, el sol ya se había elevado bastante por sobre el horizonte. En mi mano yo tenía una pluma blanca. Ya había platicado anteriormente con don Melchor, después del ritual, pero siempre de forma muy breve. En ese tiempo, yo aún conservaba la impresión que se trataba de una orden de religiosos que vivían del curanderismo, aunque decir que vivían de la curación es solo una forma de hablar, ya que no cobraban nada por las consultas. Ellos subsistían de formas muy humildes, sin embargo nunca les faltaba nada. El trabajo de campo, más los obsequios que recibían, eran lo suficiente como para llevar una buena vida. Me era difícil hablarle a don Melchor. Él inspiraba una especie de temor o respeto que impedían largas conversaciones. Con él las cosas eran directas. Todo era pura acción. Los asuntos se resolvían a la mala si fuera preciso. Con él no había medias tintas. Mismo que no supieras nadar, él lanzaba a uno adentro del agua, por así decirlo. Acerca de don Melchor, andábamos siempre con mucho cuidado.
Repetía con frecuencia estas palabras: todos vamos a morir, y eso no tiene vuelta de hoja. Es solo una cuestión de tiempo. Así que ya te moriste. ¿Qué más tienes para perder? Si ves las cosas de este modo, el mundo es nuestro. En sus lecciones decía: la vida es un acontecimiento momentáneo, en el eterno fluir de la energía. Lo que le da sentido es la muerte. La confusión del hombre moderno es porque piensa que la vida orgánica y la conciencia son lo mismo, pero eso es una equivocación, producto de la falta de experiencia en el ensueño. La enseñanza de los curanderos se apoya en el argumento de que todos, por principio de cuenta, ya estamos muertos. Con solo saber esa verdad, nos ayuda a llevar vidas fuertes, con decisiones finales. Un día, él me dijo: la muerte es real, es un proceso iniciático. Debes tener siempre en cuenta de que ya estás muerto. Tú te moriste aquel día cuando fuiste atacado allá en el cerro. Ahora te toca vivir una vida nueva. Solo hay dos tipos de personas: los que se creen inmortales y los que saben que van a morir. No te distraigas. Atrévete a mirar tu fin inminente. El despertar es ahora o nunca. Esperé mucho tiempo por una oportunidad para abordar a don Melchor con mis preguntas. No quería interrumpirle en algún momento inapropiado. Lo encontré cierta mañana en el granero arreglando unas cajas de madera. Me aproximé y le pregunté si él sería tan amable de responder a algunas preguntas. Me dijo: ya te he dicho varias veces que puedes preguntar lo que quieras y que no es necesario andar con tantas formalidades. En aquellos días, mis preguntas eran sobre el ritual por el que había pasado. Parecía que nadie quería hablar sobre eso. También me devoraba la curiosidad por saber si él era el fantasma de la catedral. Otra de mis prioridades era saber sobre los simbolismos del ritual y el pacto con el demonio. Mi intención era preguntar sobre el fantasma. En vez de eso dije: don Melchor, por favor cuénteme algo referente al ritual de iniciación que participé. Sonrió. De eso sí que vamos a hablar ahorita, dijo, y apartó hacia un lado la parafernalia con que venía trabajando. Nos sentamos en unas cajas vacías de tomate. Creo que el juego ya ha ido lo suficiente lejos. Es importante que no haya malos entendidos sobre este asunto. El ritual que participamos fue preparado especialmente para ti. Después de decir eso, se me quedó viendo inquisitivamente. Lo que él decía no parecía una novedad para mí, puesto que ya me habían informado que ese ritual era como mi admisión al mundo de ellos. Ese ritual fue único, dijo. Fue diseñado para ti en particular. No lo entiendo. Pero todos pasan por ese ritual de iniciación, ¿no? No, respondió él. Esa fue la única vez que hicimos algo semejante. Pero, ¿por qué a mí? Pregunté frenético. Creí que ustedes eran unos adoradores del diablo disfrazados de cristianos. Don Melchor se llenó de risa. Dijo que hicieron esa representación para ayudarme a soltar mis amarras y que tomaron como base mi personalidad mórbida y ritualista. Verás, dijo, tu ritual de iniciación tiene mucho más profundidad de lo que puedes recordar en este momento. Aquella noche utilizamos tu miedo para impulsarte en el ensueño y funcionó.
En el ritual te dije que deberías encontrar a Xolostok. Estaba seguro que tú ni siquiera sabías el significado de esa palabra, pero que la intuías. Lo importante era el choque a tu cuerpo, y eso salió muy bien. Logramos el objetivo. ¿Qué quiere decir con eso? Cuestioné. Me contestó. Lo que buscábamos era ponerte en un estado de alerta total, y nada mejor que el miedo para lograrlo. Una vez abierto por los actos rituales y las plantas de poder, estabas listo para entrar en el otro mundo. Pero necesitabas un último empujón. Fue cuando te dije que miraras al fuego. ¿Te acuerdas? Esos ritos sirven para abrir al aprendiz. El uso de plantas de poder, más el temor y expectación causados por las ceremonias, logra el movimiento del punto de encaje. Expone a uno al mundo mágico directamente, sin la necesidad de los pasos preliminares. Me tomó años recordar esos eventos que permanecieron velados a mi conciencia cotidiana. En el mundo diario seguí con mis quehaceres normales, creyendo que en mi iniciación yo había visto al demonio y recibido aquella pluma de espíritus aliados para protegerme. Llegué incluso a creer que la pluma me había ayudado en una batalla de vida o muerte en contra de los demonios que me flanqueaban y querían impedirme que me volviera un curandero. Con el tiempo, entendí que los demonios que pensaba haber visto eran mis propios demonios. Aquella fue una visión aportada por el lamentable estado de ser en el que me encontraba entonces. Tiempo después, mientras caminaba con don Melchor en dirección a los cerros, me fijé que él traía puesto aquellos mismos guaraches viejos que yo había encontrado anteriormente. Supe que era así, porque había una pequeña liga de metal para atar una parte del cuero que había roto en el pie derecho. Volviéndome un ayudante de curandero. En el principio, después de haber recibido muchas instrucciones en el arte de los curanderos, yo aún no me consideraba uno. Me desesperaba a causa de mi incapacidad y torpeza para comprender y aplicar el conocimiento que se me impartía. Me sentía inepto y eso me afligía mucho, porque cada vez que me correspondía atender a alguien, invariablemente me invadía una presión extraña que solo podía describir como aprensión, nerviosismo o aún angustia. Notando mi desazón, doña Silvia me aconsejó: jamás te obsesiones por nada. Disfruta de lo que sea que estés haciendo. Si en algún momento sientes que se ha vuelto trabajo duro, pues déjalo a un lado por un momento y ocúpate de otra cosa. Ya verás que por sí solo llegará el momento de seguir adelante con lo que venías haciendo. Cuando le conté al respecto de mi nerviosismo, ella me dijo que yo debía dejarme ir con ese sentimiento. Dejarse ir es, por lo tanto, la técnica de contacto con el espíritu que guía a los curanderos. Personalmente lo describo como ceder a la presión, no oponerle resistencia. Se trata de incorporarse con el espíritu que guía a todos los curanderos. Es alinearse con las emanaciones que comparten los brujos. En una ocasión, mientras caminaba por los cerros cercanos, recolectando hierbas medicinales, me cayó un rayo, y por más increíble que parezca, aparte del susto, no me pasó absolutamente nada. Doña Silvia, que me observaba desde cierta distancia, se quedó estática por unos momentos cuando vio que me encontraba bien. Sonrió con gusto y comentó que ahora sí yo tenía la autoridad para curar, me había dicho. Ya verás,
cómo de ahora en adelante te sentirás distinto con respecto a la curación. Y eso fue absolutamente cierto. Desde entonces, cuando atiendo a un paciente, puedo sentirlo por adentro. Si es que esa es una manera de describirlo. Desde el principio de mi estancia entre ellos, noté cómo les gustaban los acertijos. Se divertían lanzando desafíos para que los demás los resolvieran. En una ocasión, uno de los asistentes planteó: ¿qué es lo que sigue caminando aún después de muerto? Es el zapato, contestó doña Silvia. Luego nos retó con uno. ¿Qué es lo que tiene piernas pero no camina? Sin embargo, se mueve, preguntó ella, con un aire de desafío. En conjunto con las adivinanzas, venían las pláticas de enseñanza de alguna materia concerniente a la curación o de algún otro tópico de aprendizaje. En esa ocasión, ella habló del mal que se denomina elefantiasis, de cómo puede ser tratado exitosamente a través de la ingestión de ciertos tés, así como la aplicación de baños y masajes terapéuticos con ungüentos oleaginosos. Al terminar, se faja la pierna con un combinado de plastas vegetales. El verdadero problema de esa enfermedad es la circulación de la sangre. Para sanar hay que tomar mucho té y mucha agua. Al final de la reunión, como nadie dio con la respuesta correcta a su adivinanza, sonriendo, ella dijo: «Es la silla, babosos. Tiene 4 piernas, pero no camina. Y por cierto, se mueve cada vez que la usas». En una plática posterior, pregunté a ella sobre la utilidad de los acertijos y me respondió: «Todo en la vida es un acertijo. De hecho, todo el universo es un acertijo que está ahí para ser resuelto». Dijo aún que los acertijos eran la forma como los antiguos lidiaban con el mundo. ¿Sabías que hay un acertijo personal para cada curandero? Que tú tienes el tuyo propio y que también hay uno para el grupo e incluso para nuestro linaje. Yo no sabía nada de eso. De inmediato me entró la curiosidad. Lo que yo creía que era un juego sin consecuencias se mostraba como algo infinitamente más complejo. Quise saber sobre mi propio acertijo personal. Ella dijo que eso era algo que yo tendría que averiguar por mí mismo. Le pregunté entonces por el acertijo que se refería a nosotros como grupo y me propuso: el guajolote revuelve la tierra en busca de su alimento. El campesino hiere la tierra y en su herida deposita la semilla. ¿Cuántas veces hay que revolver la tierra? ¿Cuántas semillas son necesarias para formar una milpa? No tenía idea de qué significaban esas palabras, así que le pregunté por la respuesta. Ella, riéndose, dijo que de eso se trataba la adivinanza, que yo debería descubrir por mí mismo. Después de un rato de silencio, ella preguntó si no me interesaba el acertijo de nuestra línea de curanderos videntes. «Claro que sí me interesa», le respondí haciéndome súbitamente consciente de mi lentitud. Entonces ella me recitó: «La ulama penetra el círculo divino. Poso mis ojos en la pared del templo. Miro hacia la hermosa flor brillante que se abre por la mañana. Prendo el fuego para preparar mi alimento». Le dije que esta adivinanza
hacía aún menos sentido que el anterior. Se rió y dijo que era comprensible que fuera así, ya que por sí mismo ese era un acertijo bastante difícil y que la traducción no ayudaba en nada. Volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del fuego, volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del trueno. Gracias, caminante, por tu sintonía. Emitiendo energía fina desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Con plumas construimos nuestras alas, volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del trueno, volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del fuego. El águila y el cóndor se unen, amor, bondad, silencio interno. El águila y el cóndor se unen, amor, bondad, silencio interno. Siendo un miércoles 29 de junio del año 2022, verano en el hemisferio norte de la hermosa América, planeta Tierra, planeta azul. Desde la Vía Láctea a todas las galaxias. Mucha luz y alegría. ¿Cómo serías si actuaras impecablemente? Forjando ensueño, vamos.